Nos encontramos delante del Mercedes Vito Tourer, la versión de pasajeros del comercial de Mercedes. Existen tres versiones, una furgón o industrial, que lo que hace es eso que veis en la parte trasera, los cristales, iría chapado, iría con chapa y por lo tanto sería un vehículo destinado solamente a llevar carga. Tendría dos plazas y por lo tanto toda la parte de atrás lo podríamos cargar con lo que quisiéramos. Tenemos una versión mixta que lo que hace es combinar la carga de mercancías con la de pasajeros. Por lo tanto, la parte trasera, esta de aquí, iría en chapa y la parte central iría en cristal, como es el caso del vehículo que tenemos delante. Por lo tanto, tendría una capacidad para 5 pasajeros y una parte trasera para carga. Y esta Mercedes Vito Tourer, que es la versión de pasajeros, con una configuración que en este caso, la que tenemos aquí delante, ofrece 8 plazas en total, 8 plazas para adultos, ya que son plazas muy grandes y que veremos ahora cuando subamos al interior. ¿Qué más cosas os puedo contar? Por ejemplo, la carrocería que llevamos, que tenemos aquí delante, la que estáis viendo ahora mismo, es la versión intermedia, la versión denominada por Mercedes como larga. Mide 5,14 metros de larga, de longitud, y sobre esta existe una versión extra larga que mide 5,37 metros. La más pequeña, la denominada compacta, mide 4,89 metros de largo. Por lo tanto, tenemos 3 longitudes de carrocería disponibles para elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades. En total, esta Mercedes Vito Tourer con esta configuración pesa 2.065 kilos. Los detalles más destacables de este Mercedes Vito Tourer, bueno, pues como veis, el frontal muy similar al de el resto de vehículos de Mercedes, aunque bueno, como es destacable y como es normal, con un cristal mucho más grande, mayor altura y bueno, pues mayor volumen. Al final se trata de un vehículo destinado ya sea para carga de mercancías o para llevar pasajeros, por lo tanto es un vehículo más alto y más grande. Este acabado, tenemos 3 acabados en la gama Vito Tourer. Tenemos un acabado base, un acabado Pro, denominado Pro, y un acabado Select. Este sería el acabado Select, que sería el acabado más completo, la terminación mejor equipada. Pero fijaros, es el acabado más completo y no tiene ni antiniebla, son opcionales. Una cosa, bueno, pues que resulta curioso que no disponga de antinieblas. Evidentemente tampoco dispone de luces de LED, en este caso son bombillas halógenas, y también si queremos estos faros bilet, ya sean bilet o bilet adaptativos, deberemos pagar ese extra. Lo que sí lleva este acabado Select son las llantas de aleación, que como veis, pues es una llanta muy sencillita de 10 radios en medida 205/65/16, una medida, la verdad que bastante estándar, una medida que para este vehículo sorprende que no tengamos una medida más grande, pero que resulta perfecta para principalmente ofrecer una comodidad muy buena, ya que tiene un flanco, tiene mucho perfil y absorbe muy bien las zonas bacheadas, y aparte no dispone de mucha anchura, ideal pues para consumir poco, o sea que por lo tanto es una medida que está bastante bien. Otra curiosidad del Vito Tourer y que nos llama la atención, los retrovisores. Como veis, en la carcasa va pintada, vamos, no va ni pintada, es el plástico negro, va en el plástico según sale de fábrica, junto con los tiradores, que también tienen una terminación negra y bueno, pues no son del mismo color que la carrocería, como sucede o como sucedería si pagáramos el extra o nos fuéramos a una versión por ejemplo del clase V, que es la versión más lujosa de este vehículo, aunque bueno, ya dejaría de ser la Vito y pasaría a denominarse clase V, que como digo es un poquito más lujosa. Si nos vamos a la parte trasera, tenemos, como veis, un portón de grandes dimensiones, un portón muy cuadrado, un portón ideal para poder cargar carga, para poder llevar el equipaje, para poder cargar prácticamente lo que queramos, pero que tiene una pequeña limitación, un pequeño problema. Imaginaros que os aparca un coche muy pegado, que es lo normal, sobre todo en ciudad, y resulta muy complicado abrir el portón, ya que la hoja llega hasta prácticamente abajo, tiene una boca de carga muy baja,
que evidentemente facilita mucho la carga, pero que resulta un poquito complicado a la hora de abrirlos, como digo, si nos ha aparcado un vehículo en la parte trasera, ya que la hoja al abrir tanto podemos llegar a golpearle, y no solo golpearle, sino que no podremos abrir el portón con comodidad. Los faros traseros en este caso son de bombilla normales, y el único LED que vemos en esta versión del Vito Tourer con el acabado SELED es las luces de la matrícula, que sí que son de LED. Aparte, bueno, pues en la parte baja tenemos también el interruptor para abrir el portón, que lo llevamos ahí, y bueno, y es un poquito la visión un poco general del Mercedes Vito Tourer. Para acceder al vano motor tenemos que tirar del tirador rojo que tenemos ahí, en una posición la verdad que bastante sencilla de encontrar, y daremos acceso al vano motor, que como veis no dispone de sistema hidráulico, lleva una varilla, y el capó, la verdad que para el tamaño que tiene resulta pesado, cuesta un poquito abrirlo, no es un capó que digamos ligero. Bueno, pues como veis damos acceso al motor, y lo primero que nos encontramos es el filtro del aire, aquí, curioso, no vemos lo que es el bloque motor, pero nos encontramos el filtro del aire, una tapa de plástico, como veis, con todas las tuberías y bueno, pues toda la admisión, etcétera, etcétera. Para cualquier tipo de mantenimiento del motor, pues tendremos que desmontar lo primero esta carcasa, este filtro de aire, y ya podremos acceder a lo que es el bloque motor. Curiosidades de este motor. Bueno, lo primero, es un motor denominado por la marca como 114 CDI. No quiere decir que este motor sea un 1400 o un 1114 centímetros cúbicos, sino bueno, que es la denominación que la marca da a este motor, ya que dispone de 2143 centímetros cúbicos y desarrolla 136 caballos, por lo tanto, bueno, pues es un motor que la verdad que no está nada mal. ¿Qué cosas curiosas nos encontramos? Por ejemplo, aquí estaría parte de la batería, el polo positivo, como veis, desplazable, está tapado, y el polo negativo sería este de aquí. Tenemos una parte a chapa, y por lo tanto, pues bueno, la batería como tal pues no la tenemos aquí, pero sí tenemos los bornes para poder arrancarlo con pinzas en caso de que sea necesario. Aquí tenemos toda la parte eléctrica, tenemos la centralita ahí debajo, no sé si la veréis bien. Si nos vamos un poquito a la parte central, como os he comentado antes, el filtro del aire con su correspondiente carcasa. Aquí tenemos el tapón de llenado del aceite con un recipiente, la verdad que está muy bien, porque si se nos cae un poquito de aceite no va a salpicar en el motor y no va a caer, ya que como veis tiene una especie de bandejita que nos viene muy bien, y luego es sencillo limpiar con un trapito por si derramamos algo. La varilla del aceite la tenemos pintada amarilla, también en una posición la verdad que bastante bien accesible, y bueno, pues el depósito del líquido de frenos junto con el vaso de expansión con el depósito de líquido refrigerante. Aquí tenemos el módulo del ABS, control de tracción, control de estabilidad y demás, y la verdad que bueno, pues todo lo que son los elementos rutinarios de servicio, o sea, los diferentes niveles, quedan muy a mano, están muy bien colocados y muy bien marcados, y la verdad que bueno, pues se agradece, sobre todo en un vano motor que, como veis, tampoco es que sea excesivamente grande, y que bueno, pues cualquier operación de mantenimiento se puede hacer de manera sencilla, pero que bueno, pues las averías y demás para acceder, pues deberán desmontar los mecánicos y talleres el frontal, tanto para golpes como faros, para tener un acceso mucho mejor al vano motor, o descolgar el motor para algún tipo de mantenimiento un poco más, mantenimiento o avería. Pero bueno, en principio, con desmontar el paragolpes y los faros daremos acceso a lo que es el bloque motor. El líquido lavaparabrisas, que se me olvidaba, lo llevamos aquí también pintado en azul, en una posición muy buena. Y bueno, pues como cambio de bombillas, para cambiar las bombillas, en este caso, como os he comentado, son bombillas halógenas, no son de LED. Y bueno, pues el acceso, la verdad que con una mano, la verdad que es un poquito estrecho, porque yo tengo una mano pequeña y yo creo que no me cabría ahí,
por lo tanto habría que desenganchar el faro, desmontar los soportes del faro para poderlo sacar y poder cambiar la bombilla con comodidad, ya que desde aquí pues me resulta un poco complicado el poder acceder al faro para cambiar las bombillas. Os voy a explicar, antes de ponerme con otra cosa, los motores que existen en la gama Vito Tourer. Existe uno denominado 109 CDI, que es un motor 1.6 que desarrolla 88 caballos, un motor 111 CDI 1600 también, que desarrolla 114 caballos, un motor 114 CDI de 2143 centímetros cúbicos, que es este que tenemos aquí, que desarrolla 136 caballos, un motor 116 CDI 2143 centímetros cúbicos, igual que el 114 CDI, que desarrolla 163 caballos, y un motor 119 CDI también de 2143 centímetros cúbicos, que como entenderéis o como os habréis dado cuenta es el mismo bloque pero con modificaciones, que desarrolla 190 caballos. La propulsión, excepto en las versiones 109 y 111 CDI, es trasera. En esas dos versiones es en el tren delantero, por lo tanto son propulsión trasera los 114 CDI, 116 y 119 CDI. Existen versiones 4x4 para los motores 114 CDI, 116 CDI y 119 CDI, al igual que las cajas de cambios, que pueden ser manuales o automáticas. En el caso del 116 CDI podemos elegir entre caja de cambios manual o automática, en el 119 CDI solo es automática, en el 114 CDI puede ser caja de cambio manual o automática, y en las versiones pequeñas 109 y 111 CDI solo podemos tener disponible una caja de cambios manual. El interior del Mercedes Vito Tourer es este que tenemos aquí. Es un salpicadero, como veis, muy bien colocado, que iremos analizando ahora, colocado con una parte, como veis, central bastante elevada, muy bueno, pues similar, podríamos decir que a la de un autobús. O sea, tenemos todo lo que es el cuadro de mandos muy vertical, muy bien colocado, y bueno, pues iremos analizando ahora poco a poco. Como punto negativo, como punto curioso, como punto a mencionar, es que el plástico empleado en todo el salpicadero es un plástico duro, un plástico aparentemente muy resistente, pero que, como veis, con una calidad al tacto no es desagradable, pero es cierto que es un plástico muy duro, tanto en la parte superior como inferior. Si nos vamos a la parte izquierda, tenemos lo primero, pues bueno, en la posición de conducción tenemos unos retrovisores que, si veis aquí a la izquierda, van colocados en una posición un poquito más baja, lo que facilita la visibilidad lateral, sobre todo a la hora de movernos por ciudad, como os contaremos después en otro vídeo, circulando por ciudad. La vista frontal, la verdad que es bastante buena, no vemos el morro en ningún momento, pero tenemos una muy buena visibilidad. Si nos vamos a la parte izquierda, tenemos el mando de los elevalunas, de los espejos retrovisores, tanto del reglaje como para plegarlos, el tirador en acabado metálico. En la parte baja tenemos una guantera para poder guardar cosas. En la parte izquierda del volante tenemos el mando de luces, el regulador eléctrico de los faros, el sensor de aparcamiento para desconectarlo, tanto el delantero como el trasero, desde el mismo botón, el antiniebla trasero, ya que delante no lleva antiniebla, y el freno de mano, que es el freno de mano clásico de pedal, como en los Mercedes de toda la vida. Tiramos de aquí y lo quitamos, y si pulsamos lo activamos o lo ponemos. La llave iría en esta posición de aquí. Para arrancarla giramos y ponemos en marcha el Mercedes Vito Tourer. El volante, pues bueno, tiene un diseño muy similar al del resto de modelos de Mercedes, como veis, con el nuevo diseño, con el logotipo de Mercedes presidiendo, un volante que resulta muy atractivo, que tiene un tamaño, un diámetro muy pequeñito, y que en este caso, pues bueno, va acabado en un plástico. Es un plástico blandito, pero es plástico, no lleva ningún tipo de cuero, ni piel, ni nada. Las palancas de los intermitentes y limpiaparabrisas irían en el lado izquierdo. En el lado derecho, como veis, no llevamos nada, solo lo agrupamos en esta palanca que tenemos aquí.
Aquí tenemos la palanca del control de velocidad, que tanto este mando como este otro son los mismos que nos encontramos en cualquier modelo de Mercedes. Y nos vamos a la instrumentación, una instrumentación la verdad que bastante clara, muy sencilla, la verdad que es una instrumentación muy sencillita, con el indicador de combustible, temperatura del líquido refrigerante, una pantalla desde la que tenemos información de todo, tanto los kilómetros totales, parciales, consumos medios, autonomía y demás. O sea, es un ordenador de a bordo puro y duro. No tenemos ninguna indicación más, puesto que no, la indicación del navegador me refiero, puesto que no llevamos navegador. Y aquí, bueno, pues como veis, todo lo referente a los datos de viaje o datos del vehículo. Si nos vamos a la parte central del salpicadero, esta que os contaba que está en posición vertical y que queda, la verdad que queda bastante chula y es muy visual. Tenemos el equipo de audio con una pantallita, como veis, a color. Aquí todos los botones para manejar tanto la radio como para marcar un número de teléfono y demás desde el Bluetooth del teléfono móvil. Y aquí, como veis, pues tiene un botón que pone Navi, aunque en realidad pues este aparato de sonido, este equipo multimedia, pues no dispone de navegador, pero bueno, sí dispone de teléfono y Bluetooth para poder escuchar música. En la parte central tenemos los warning y el control de tracción y estabilidad desconectable. En esta parte de aquí tenemos el climatizador manual, no es un climatizador automático. Aquí regulamos la temperatura, pero no actúa, no tenemos un botón automático para que de manera automática ajuste la temperatura a las condiciones que le estemos exigiendo, por así decirlo. Tenemos la palanca de cambio colocada en la posición muy cerca de la pierna, por lo tanto nos queda muy accesible con la mano. Un pomo también de plástico con la marcha atrás invertida, se mete hacia atrás y bueno, pues una palanca de cambios que queda muy bien situada cerca de la mano, y simplemente con dejar caer un pelín la mano del volante pues tenemos el acceso a la palanca de cambios. Aquí tenemos una pequeña guantera con una toma USB y una toma jack. Aquí tenemos otra guanterita para guardar el teléfono móvil, lo que queramos, y guanteras tanto en la parte superior derecha como en la central. Aquí tenemos hueco, también otro hueco para lo que queramos, para carpetas, lo que queramos, y un portalatas. Si nos vamos a la guantera, sería esta de aquí, pues bueno, una guantera de una capacidad normal, no es una capacidad enorme, pero bueno, tenemos una guantera disponible. Y la toma de mechero pues la tenemos aquí abajo. Entre los dos asientos, como os podéis imaginar, teniendo el freno de mano de pedal y la palanca integrada en el salpicadero, pues entre los dos asientos no tenemos nada. Tenemos un hueco enorme por el cual podemos pasar a las plazas traseras sin ningún tipo de problema. Para acceder a las plazas traseras del Vito Tourer tenemos una puerta corredera de muy buenas dimensiones, como veis, dejando un hueco bastante grande para acceder. Tenemos un pequeño escalón, que bueno, no es necesario realizar mucho esfuerzo para subir, pero bueno, tenemos que subir al interior, ya que el Vito Tourer es un vehículo bastante alto. Aquí tenemos los asientos, como veis, con anclajes Isofix solo en los del lado izquierdo. En el lado izquierdo no disponemos de puerta, se accede por el lado derecho. Opcionalmente sí que podemos tener una puerta también en el lado izquierdo, pero de serie, como veis, viene sin puerta. Tenemos asientos individuales para cada una de las plazas, con su correspondiente cinturón de seguridad de 3 puntos, con su correspondiente apoyacabezas. Todas, como digo, las plazas son iguales, y asientos o banquetas desplazables. Esta de aquí, la más cercana a la entrada, es individual, y estos de aquí pues es una banqueta, como veis van unidas, por lo tanto el asiento está dividido en dos partes. Tenemos dos asientos totalmente unidos, que serían estos de aquí, y uno individual que se puede desplazar totalmente independiente. Si nos vamos a la parte del suelo, ahora mismo los asientos están colocados en una posición muy adelantada, y aún así fijaros el espacio que tenemos para las piernas, para los pies, un espacio enorme. Aquí tenemos una salida de aire para los pies, y bueno, pues la verdad que tenemos un espacio bastante interesante. En la parte izquierda además tenemos portalatas, tenemos guanteras, tenemos puntos de luz en cada una de las plazas y su correspondiente tirador. En las plazas traseras tenemos el asiento plegado, como veis, la banqueta trasera,
pero quedaría un espacio y unos asientos exactamente iguales que estos que tenemos aquí delante. Por lo tanto, la configuración de esta Mercedes Vito Tourer es de 8 asientos totalmente individuales y con un maletero bastante grande. Y este es el maletero con las 8 plazas en posición normal, con la tercera fila de asientos montada. Y este es el maletero que nos queda en esta versión larga del Vito Tourer. Un maletero que, como veis, tiene muy buena capacidad, en la que podremos meter el equipaje de los 8 pasajeros sin ningún tipo de problema, ya que, como veis, dispone de mucha longitud, mucha altura, lo que, bueno, pues al final suma un gran volumen de carga. Aquí los asientos, como veis, totalmente individuales, excepto la banqueta, que en este caso, en estos traseros y centrales, comparten banqueta, pero los respaldos son totalmente independientes y cada uno puede inclinar el respaldo a su antojo. Os hemos querido colocar los asientos de esta manera para que veáis la capacidad que podemos llegar a tener si hacemos este plegado de los asientos. Los asientos se pueden sacar, pesan bastante, es una operación que es necesaria hacer con 2 personas, ya que, como digo, son muy pesados, pero podemos plegarlos y echarlos hacia adelante para disponer de una capacidad de maletero bastante grande, como estáis viendo ahora. Unas formas muy cuadradas, unas formas muy aprovechables y que, bueno, pues como veis, queda muy bien aprovechado. Los asientos, como estáis viendo, los podemos desplazar por estos carriles metálicos, hacia adelante, hacia atrás, podemos reclinarlo, podemos hacer prácticamente lo que queramos, y con esta serie de palancas y tiradores que tienen los asientos, pues los plegamos a nuestro gusto, los sacamos, hacemos lo que queramos. Por lo tanto, el maletero, como veis, queda muy bien aprovechado. El portón, para bajarlo, tiramos de aquí y lo bajamos. Como veis, me encuentro subido en el puesto de conductor del Mercedes Vito Tourer. Esta primera parte de la prueba la vamos a realizar por un recorrido urbano, algo muy típico que, bueno, pues para la persona que se compre este tipo de vehículos será un recorrido que utilizará habitualmente, ya que al tratarse de un vehículo de pasajeros, pues puede ser que la utilicemos para ir a por los niños al colegio, que simplemente nos movamos por ciudad porque vivamos en el centro de una capital, y por lo tanto es interesante saber cómo es el comportamiento, cómo es la conducción en este tipo de recorridos de este vehículo. Bueno, pues me encuentro circulando por una zona residencial de Madrid, en calles estrechas, y voy a contar un poco las sensaciones que siento al conducir este Mercedes Vito Tourer. Lo primero que me llama mucho la atención es la visibilidad, tener en cuenta que es un vehículo en el que vamos un poquito más altos. Tal vez no vayamos tan altos como en un Volkswagen Multivan, que es el principal rival, vamos a una posición un poquito más baja, pero lo suficiente para tener una visión de prácticamente todo lo que sucede, tanto adelante como detrás. Detrás tenemos un cristal de, la verdad, que bastantes grandes dimensiones, se ve bien, pero ayuda el tener de un sensor de aparcamiento trasero y, si es posible, de una cámara, ya que al maniobrar muchas veces tenemos una parte del portón que no llegamos a ver, puesto que al final es un vehículo grande, y es interesante disponer de tanto de sensor de aparcamiento como de cámaras. Como veis, una de las cosas que me llama mucho la atención es la dirección. Tenemos una dirección muy blandita, con un tacto de dirección que se mueve con mucha facilidad y que hace que, por ejemplo, para maniobrar por este tipo de calles, vamos a maniobrar, vamos a tirar por esta calle a la izquierda. Fijaros, no sé si se verá bien, el radio de giro, el poco espacio que necesita para realizar la maniobra de giro, en un giro, como veis, en un cruce de 90 grados. Por lo tanto, esto facilita mucho la circulación por ciudad o por zonas muy estrechas. Aquí tenemos otra calle, vamos a pasarnos incluso un poquito el cruce, tenemos un coche aparcado allí, vamos a girar la dirección entera y sin maniobrar, tenemos un coche aquí delante que no lo vais a poder ver, sin maniobrar el Mercedes Vito Tourer es capaz de girar en muy pocos metros. Podría decir que de los vehículos que he probado de este tipo, creo que es el que mejor gira, sin tener lo que es la ficha real, la medida real, gira una barbaridad, fijaros, la verdad que gira bastante bien. Otra
Otra cosa que me llama la atención, sobre todo para circular por ciudad, el tacto tanto del embrague como del acelerador y la transición desde que sueltas el embrague hasta que el coche echa a andar. Es un tacto de embrague, la verdad que blandito, es un tacto de embrague muy cómodo, muy similar al de un turismo, o sea, no tiene, pese a tratarse de un vehículo de este tipo, no nos tenemos que pensar que es un tacto duro, que es un tacto tosco, es un tacto blando, tanto la colocación de los pedales está bien colocada, como lo que digo, la transición entre que sueltas el embrague y el coche echa a andar, no es nada brusco, y por lo tanto, para los que estéis pensando en este tipo de vehículos y os dé un poco de cosa el lanzaros a un vehículo que parece una furgoneta, o que en realidad es una furgoneta, respecto a un turismo, en esto no hay grandes diferencias. Ya os digo que ahora mismo voy subido y parece que llevo un turismo por la sensación que tengo, a pesar de que voy más alto, tanto el tacto del cambio como lo que gira, el tacto de dirección, el tacto de los pedales, la visibilidad también es muy buena lateralmente, y la verdad que es muy parecido al de un turismo. Los retrovisores también ayudan mucho, sobre todo tal vez a circular en ciudad no, porque estos se utilizan más en carretera, pero nos ayudan, por ejemplo, la colocación. Yo voy en una posición elevada, los retrovisores, como veis, no sé si se verá bien, van en una posición un poquito más baja, y por lo tanto lo que gano con esto es que tengo mejor visibilidad lateral, o sea, en el montante A, por así decirlo. ¿Esto para qué nos viene bien? Imaginaros en ciudad el típico paso de peatones, que se nos pone a cruzar un peatón, y muchas veces hay varios coches en el mercado que, debido al montante A y al tamaño de los retrovisores, nos tapan la visión lateral, y por lo tanto hay un punto crítico entre que empieza a cruzar el peatón y lo tenemos justamente delante, que lo podemos ver. Hay un momento ahí que muchas veces dejamos de ver al peatón. Por lo tanto, con este Vito Tourer, la posición se vería totalmente al peatón, ya que, como digo, el retrovisor está un poquito más bajo, el montante no estorba para nada, y por lo tanto pues tenemos una visión delantera, tanto frontal como lateral, bastante buena. La única pega que nos podemos encontrar a la hora de circular por ciudad con este vehículo es la longitud, la distancia total que tiene. Existen 3 carrocerías, en este caso es la versión intermedia, mide 5,14 metros de largo, y es cierto que, por ejemplo, si pretendemos aparcar en ciudad, nos va a costar un poco aparcar en línea en huecos de, imaginaos, esto mide 5,14, pues necesitamos un hueco mínimo de 5,20 metros. Son huecos muy grandes, por lo tanto, si nos metemos en una gran ciudad puede que no encontremos huecos de este tamaño. Si aparcamos, por ejemplo, en Batería, puede que en algunas calles el vehículo sea tan largo que sobresalga en exceso, por lo tanto deberemos subirle a la acera un poquito, o sea, lo que es la parte delantera, subir las ruedas delanteras de la acera para que no sobresalga la parte trasera. Eso es posiblemente el único inconveniente que veo yo del uso de este tipo de vehículos en ciudad, la longitud total. Existe una batalla un poquito más pequeña, una carrocería más corta que mide 4,89, que para ciudad sería la ideal. Lo que pasa es que, bueno, pues con las plazas llenas, con todos los pasajeros ocupando todos los asientos, el maletero se nos queda un poquito más pequeño. Por la altura, en este caso no deberíamos de tener problema, porque la altura del Vito Tourer es una altura muy razonable. Prácticamente todos los parking están ya adaptados a este tipo de vehículos, incluso los parking más antiguos tienen una medida mínima de 1,90 m a 2 metros, y por lo tanto este Vito Tourer podría entrar sin problema en cualquier parking, peajes, zonas que sean muy bajas. No deberíamos de tener ningún problema para acceder con este vehículo. Ahora me dispongo a salir a una autopista para realizar pues una pequeña prueba, y os iré contando lo que me parece más interesante de este vehículo. Como os he comentado, es el motor que equipa es la versión 114 diésel, que equipa motor 2143 centímetros cúbicos de 136 caballos, que desarrolla 330 Nm como par máximo. Por lo tanto, tenemos un motor, la verdad que con una cilindrada bastante grande, porque al final son 2143 centímetros cúbicos, que es una cilindrada más grande que la media, más alta, y una potencia que, bueno, pues son 136 caballos, que está también en la media. Tener en cuenta que el vehículo pesa 2065 kilos vacío, y que podemos llegar a cargar hasta 8 personas. Por lo tanto, si pretendemos circular con este vehículo con las plazas llenas, con todas las plazas utilizadas y equipaje, puede que esta motorización se nos quede un poquito corta.
pero la sensación que tenemos no es que se nos quede corta de potencia, sino de respuesta, sobre todo a altas vueltas. Sobre este motor se desarrolla el resto de la gama Vito Tourer con motores más potentes, y lo que hacen es caparlos electrónicamente. Este motor, la sensación que tengo es que va levemente capado. En la zona baja del cuentavueltas, a 1100 vueltas, el motor tiene una respuesta instantánea, tiene una respuesta muy buena, y la verdad que resulta sorprendente lo bien que empuja desde bajas vueltas. Sí que es cierto que a partir de 3.200 revoluciones por minuto se le echa en falta que esa potencia se mantenga, y poquito a poco, a partir de 2.500 hasta 3.200, va bajando progresivamente y se le nota como si se fuera desinflando. ¿Esto qué quiero decir con ello? Pues que, por ejemplo, para una conducción tranquila, esta motorización resulta ideal. Para una conducción en la que no vayamos a ir habitualmente cargados, resulta un motor perfecto, un motor redondo, un motor muy interesante, tanto por consumo como por prestaciones. Y si pretendemos ir cargados con las 8 plazas ocupadas, con equipaje, y nos gusta tener una conducción un poco más dinámica, que pisemos el acelerador y tengamos respuesta, deberíamos de irnos a otro motor un poquito más potente, sobre todo en la parte alta del cuentavueltas, que es donde realmente, pues bueno, en carretera lo vamos a utilizar. Ahora mismo, como curiosidad, circulo a 80 km/h, que es la velocidad máxima establecida en esta vía de servicio. Y bueno, para que veáis un poquito cómo va de desarrollos, las revoluciones van a 1500 revoluciones por minuto. Ahora mismo, con estas 1500 revoluciones por minuto y en sexta velocidad, si acelero, no haría falta prácticamente ni bajar a quinta velocidad para que el coche, para que el Vito Tourer en este caso, tenga respuesta y salga sin ningún tipo de problema. La verdad que, como digo, es un vehículo para que el motor funcione, pues eso, entre 1100 y 2600 revoluciones por minuto. Otra curiosidad que tiene, por ejemplo, aparentemente le cuesta mucho ganar velocidad, velocidades altas, le cuesta, al final, como digo, arriba del cuentavueltas el motor se empieza como a desinflar, como a perder un poco de fuerza, sobre todo se nota que está capado electrónicamente. Pero una vez que conseguimos una velocidad estable, es muy sencilla mantener esa velocidad, ya sea para subir un puerto, ya sea para subir un repecho con muchos grados de inclinación. El vehículo, el Vito Tourer, es capaz de subirlo sin reducir de marcha. Otra cosa diferente es cuando nos metemos en una carretera secundaria y necesitamos ese plus de respuesta, sobre todo a la hora de recuperar, a la hora de realizar un adelantamiento, que hay veces que incluso bajando de marcha no encontramos la zona buena, la zona óptima, o la zona en la que el coche tenga prestaciones para poder seguir avanzando con velocidad. Pero, como digo, si pretendemos realizar una conducción muy tranquila, este motor 114 diésel de 136 caballos y 2143 centímetros cúbicos es el ideal, consiguiendo además unos consumos medios en torno a unos 7 litros y medio en una conducción tranquila, pudiéndolo bajar incluso a 6 litros y medio. Y si pretendemos ir un poco más rápido, pues nos estaremos moviendo en consumos de cerca de los 10 litros, un consumo que está muy bien, y que en la mayoría de las veces pues estaremos consumiendo unos 7 litros y medio, 8 litros sin ningún tipo de problema. Respecto al Mercedes Clase V, al final es el mismo vehículo, pero con una serie tanto de equipamiento como de acabados diferentes. Este es el Vito Tourer, está basado, por así decirlo, en el vehículo industrial, y el Clase V sería la versión de lujo, la versión de pasajeros del Vito. Lo que he apreciado, aparte de los acabados, de algunos plásticos que en el Clase V sí que vienen tapizados o vienen con un tacto más blandito, he notado principalmente en carretera la sonoridad. El Vito Tourer se le nota un pelín más rumoroso, sobre todo a alta velocidad. Ahora mismo circulamos a 100 km/h, la sonoridad es normal, sí que se aprecia un poquito más, sobre todo el ruido del rozamiento de los neumáticos, y según vamos avanzando, cogiendo velocidad, la sonoridad empieza a elevarse. Si lo pudiéramos comparar con un Clase V, no sé exactamente los decibelios de diferencia que habrá, pero sí se nota que el Clase V está un poquito más elaborado y que resulta un poquito menos rumoroso que el Mercedes Vito Tourer. Es evidente, o sea, al final llevamos menos material aislante, es un vehículo más económico, y bueno, pues al final tenemos un vehículo que es, bueno, pues tiene una serie
serie de desventajas respecto al clase V que se compensan con un precio de compra mucho más económico. La verdad que el Mercedes Vito Tourer con ese motor y para pesar 2065 kilos me ha sorprendido gratamente por el comportamiento que tiene, sobre todo cuando pues, nos metemos por carreteras un poquito más rotas. Ahora mismo vamos circulando por autopista, pero durante nuestra semana de pruebas hemos podido realizar diferentes pruebas en diferentes tipos de carreteras y sorprende ya no solo la comodidad que ofrece, cómo la suspensión es capaz de absorber las irregularidades del terreno, cómo es capaz de evitar que la carrocería balancee pese a su tamaño y cómo es capaz de contener los movimientos, las inercias de la carrocería cuando circulamos a alta velocidad por carreteras un poco rotas, un poco de curvas. La verdad que es un vehículo bastante ágil, un vehículo que sorprende a la velocidad a la que puedes llegar a los sitios, a la velocidad a la que puedes entrar en las curvas, y la verdad que es muy similar al de un turismo. Incluso podríamos decir, o podría afirmar ahora mismo, que tiene un comportamiento mejor que muchos SUV del mercado, tanto por el tacto de frenos, como por la respuesta al acelerador, como por el tacto de la dirección, por cómo entra de delante, cómo el tren delantero es capaz de copiar por dónde estamos indicándole con el volante. O sea, simplemente con el volante giramos y el morro es capaz de entrar sin ningún tipo de problema, incluso al límite. O sea, es sorprendente. La tracción en este caso es una propulsión trasera que también ayuda a que la dirección esté mucho más descargada de elementos mecánicos y ayuda pues a empujar el vehículo y sobre todo pues a darle ese toque un poco no deportivo, porque al final no pretende ser un vehículo deportivo, pero sí a equilibrar ese comportamiento y hacer un comportamiento mucho mejor y como digo, mucho mejor que en muchos turismos y en muchos SUV del mercado. Y la conclusión de si este Mercedes Vito Tourer es interesante o interesa respecto a un monovolumen un poco más pequeño, pues me tenéis que contestar vosotros mismos. ¿En qué vehículo o en qué monovolumen medio o grande del mercado podréis meter a 8 pasajeros con todo su equipaje? En muy pocos. O sea, tenéis que tener en cuenta que al final en un monovolumen clásico, en un monovolumen normal, tenemos disponibles 7 plazas, en la mayoría 7, no hay muy poquitos con 8. Si llevamos esas 7 plazas ocupadas, la tercera fila generalmente suelen ser plazas muy pequeñas, reservadas casi para niños, y aparte no tenemos espacio, no nos queda maletero para poder meter el equipaje de todos esos pasajeros. Por lo tanto, al final tenemos una limitación real en un vehículo, pues como podría ser un Seat Alhambra, un Renault Espace, una Ford Galaxy. Tenemos una limitación real de uso. Si tenemos que llevar más ocupantes, tenemos más hijos o queremos llevar el equipaje de todos ellos, deberíamos de fijarnos en un vehículo de este tipo, un vehículo en el que pues esté basado en un vehículo comercial, en un vehículo industrial, pero con la adaptación a pasajeros. Este Mercedes, este Vito Tourer, cuesta cerca de 38.000 euros, euros arriba, euros abajo. La carrocería larga, de 5,14 metros de largo, y pues tenemos 8 plazas reales, 8 plazas de verdad, con una muy buena capacidad interior, con un maletero muy grande, que si encima se nos quedara pequeño podemos coger otra carrocería extra larga, más larga también, más grande, pero que prácticamente tenemos cubierto ese inconveniente que tendríamos con un monovolumen. El comportamiento, como digo, es muy parecido al de un turismo, incluso mejor, o incluso un monovolumen. Por lo tanto, no deberíamos de tener miedo de estar comprándonos una furgoneta o un furgoneto, como se suele decir un poco ahí. Te has comprado una furgo o una furgoneta, y son vehículos perfectamente utilizables, perfectamente ideales para realizar largos viajes, para que los ocupantes vayan de manera totalmente cómoda, e incluso podemos configurarla un poco como queramos. También la podemos utilizar incluso desmontando las banquetas de asientos, que son un poco pesadas, pero podemos desmontarlas y poder llevar en el interior lo que queramos. Por lo tanto, es una alternativa muy buena a los monovolúmenes clásicos, es una alternativa muy buena a los vehículos comerciales con asientos, ya que, como digo, está mucho más elaborado. Y si
bueno, pues comprarnos el Mercedes nos va a suponer respecto a otros un extra económico, un extra de dinero, pero es cierto que es un vehículo que a la larga está muy revalorizado, está muy cotizado, son vehículos que incluso en el mercado de segunda mano se pagan muy caros y son vehículos que respecto a la competencia real, a la competencia directa, como podría ser, bueno, pues la competencia de este vehículo, el Toyota ProAce, por ejemplo, el Toyota es más económico, sale un poquito más barato, pero no ofrece tantas alternativas como este Mercedes en cuanto a nivel de equipamiento. Aquí podemos equiparle prácticamente a la carta, y la revalorización en el futuro con un Mercedes Vito Tourer, por ejemplo, lo tenemos prácticamente asegurado de que en unos años el vehículo va a seguir costando, va a seguir teniendo un valor en el mercado muy interesante.